En particular que hablamos de mí, de los clubes, Sí, de todo, como hablábamos recién. Comenzamos ya el bloque tradicional en primera persona, como todos los miércoles, y en este caso tenemos como invitado, y lo saludamos y le agradecemos por supuesto, a Mauro Alanís, el gaucho, como es conocido desde que jugaba, o como comenzara ya desde chico allí en Central Argentino. Gaucho querido, gracias por venir, buenas tardes para vos. No, por favor, un placer enorme y muchas gracias a vos, Jorge. Bueno, a ver, sos un producto genuino de Central, ¿no? Más allá de haber jugado en muchos clubes después en primera división, pero sos un producto genuino de Central. Sí, porque yo me crié ahí a 2 cuadras de la cancha, ya a partir de los 4 o 5 años, seguramente ahí mi viejo me llevó al club y bueno, hice hasta las inferiores, creo quinta o cuarta, ahí en el club, y bueno, y sí, es más, actualmente vivo ahí, también Claro. a 2 o 3 cuadras. ¿Qué tiene de diferente Central para ser tan arraigado la gente del barrio o del que llega que inmediatamente se siente parte de Central? Y yo creo que es un club muy popular, o sea, en el sentido de que se siente mucho el fútbol en este caso, que es justamente es un deporte popular. En esos años, digamos, en que iba yo, no había por ahí lo que hay hoy, no había tantas distracciones, y no te quedaba otra que ir a la cancha y jugar, y entrenar y jugar y pasarla bien. Si no era en la cancha, era en el campito, ¿no? Y teníamos siempre algún predio ahí o algún campito para jugar, era todo el tiempo la pelota, entonces bueno, no había otra. Un barrio que estaba dividido entre dos clubes y dos deportes diferentes. El que no jugaba al fútbol en Central, jugaba al básquet en Olimpia. Claro, exactamente. Es más, había algunos que hacían las dos cosas, como por ejemplo Balín Vilarino en su momento, ¿no? Sí. Casualmente, bueno, mi padre compartió plantel con él en el fútbol y también me contaba lo mismo, que él hacía fútbol y básquet al mismo tiempo. Así que imagínate todo. Cosas que ahora no se podrían hacer, ¿no? Porque había varios de esos. Veneno Gianazzi en Peñarol, Bachi Yuguera aquí en Venado Tuerto, entre Atenas y Peñarol. Hoy, de la forma en que se ha profesionalizado, podríamos decir entre comillas, el fútbol y se ha profesionalizado también el básquet, es imposible jugar dos deportes al mismo tiempo. Sí, es imposible. Es imposible porque te demanda mucho tiempo de entrenamiento y demás, cada disciplina que vos haces. Y bueno, hoy con la vorágine del día y demás, con el estudio inclusive de los chicos, sería imposible. ¿Te acordás del día que debutaste? Sí. Yo me acuerdo, yo debuté en primera, obviamente con Central. No me acuerdo el año bien, pero fue contra Estrella del Sur, en cancha de Central. Claro, donde ahora es la cancha de Pueyrredón, que está Exacto. Miguel Wilmer, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, ahí me tocó hacer un gol y en ese momento nos dirigía el papá del Bochi, Cacho Serna. Mira vos, claro, pegadito a la cancha también, lógico. Vivió ahí toda la vida, que vive ahí también. Así que bueno, ese fue mi debut primera con 16 años, más o menos. ¿Y a partir de ahí te afianzaste o durante un tiempito tuviste subidas y bajas? Claro, yo ya con 16 años era cuarta común, entonces jugaba en cuarta común y a veces iba a primera. Eran otros tiempos, obviamente, no había tantos jugadores, casi todos genuinos del barrio o de aquí de Venado. Y bueno, por ahí alternaba, sí, pero fueron un poco mis comienzos, pero no es que ya arranqué ya en primera a 16 años y me mantuve hasta mi final, ¿no? Y grandes referentes que había en Central en esa época, ¿no? Sí, yo me acuerdo, bueno, en el 2000, porque casualmente en el 95 Central se desafilió. Claro. Estuvo 5 años sin participar. Sin jugar, exactamente. Que volvió en el año 2000. Y ahí es cuando nosotros volvimos, la mayoría, por ejemplo, yo soy categoría 79, volvimos ya con 20 años, 20 y algunos, volvimos al club y bueno, y ahí ya integramos ya una primera división, pero con todos chicos de más o menos de esa edad, junto con un referente que era Carlos Bonasola. Claro, él era uno de los que ya estaba en su final de su carrera y bueno, nos acompañó y la verdad que ese año fue muy bueno la vuelta al club y después
de tantos años sin participar, hoy sería una locura plantear Bueno, eso a un barrio, a un club. No, creo que en su momento, cuando lo decidió el doctor Mancini, creo que pensó en lo mejor para Central, pero vos veías que en esos 5 años, porque nos tocaba pasar muchas veces, y los sábados, los domingos había un montón de tipos jugando al fútbol y todo, eran hasta exjugadores de Central, no por de retirados, sino porque veía jugando a gente como vos, a lo mejor que jugaba en otro club, pero el sábado se juntaban ahí en la cancha. Sí. Durante los 5 años parecía que fuera un partido de liga de la cantidad que había. Sí, casualmente nosotros fuimos la mayor parte de la categoría 79, que la tenía Pelé Becerra. Fuimos a jugar a Talleres, pero claro. Nosotros porque tuvimos la suerte de que teníamos a Pelé, que era casi un segundo padre para la mayoría, y que bueno, nos siguió acompañando y demás, pero hubo muchos chicos que quedaron en el camino que si no jugaban por ahí en el Central, a otros lados no iban. Claro, no había la misma cantidad de clubes que hay ahora, ni había tantas posibilidades para una masa de jugadores tan importantes como tenía Central, porque la mayoría de las categorías tenían jugadores de sobra. Sí, justamente. Es más, yo me acuerdo cuando era chico, en mi categoría había A, B, C y D. O sea, había imagínate. 4 categorías del mismo año, del 79. Hoy en algunos casos pasa que, no sé, serán puntuales, a lo mejor en Centenario o en Newbery, que tienen por ahí 30 o 30 y pico de pibes. Claro. Pero te imaginás 4 categorías, en ese momento había 60 de la misma chicos edad, mínimo, ¿no? Por un solo año. Por un solo año, sí, increíble. Bueno, marca un poco lo que tiene que ver no solamente un club, sino también todo un barrio detrás, fundamentalmente. Sí, yo creo que pasa por ahí también, sí. Decime, con respecto al el fútbol que vos debutaste allá por los 16 años, que ibas alternando, jugando algunos partidos en la cuarta, otros en primera, con respecto al fútbol que se juega hoy, que estás dirigiste primera hasta hace muy poco tiempo, ¿cuánto cambió y en qué cambió? Lo que cambió y mucho fue la forma de entrenar. La forma de entrenar, eso cambió muchísimo, sobre todo la parte física. Después el que juega bien, y el que le cuesta un poco más, le va a seguir costando, pero creo que equiparó mucho la parte física por ahí al talento. Hoy al talento, si no lo acompañás físicamente y con una buena conducta, o sea, de cuidado personal, de la alimentación, es muy difícil. Muy difícil porque el rival que se prepara muy bien físicamente, justamente equipara el talento. Claro, los jugadores de esa época tranquilamente podrían jugar ahora, siempre decimos lo mismo, y los de ahora también podrían haber jugado antes, pero si se equiparaban la forma de entrenar. A ver, si vos querés jugar en el fútbol de ahora porque tenés la posibilidad, practicando 3 veces por semana como practicaban antes, que si llovía no había ni siquiera gimnasio, que no había departamento de bioanálisis, que no había nutricionistas, que no, las camisetas si llovía pesaban 5 kilos, la pelota si llovía prácticamente otros 5 kilos también, así iba a ser muy difícil, pero si no, es lo que vos decías al principio, ¿no? El talento no tiene época. No, eso ya es genuino de cada jugador, pero la realidad es que antes entrenábamos todos de la misma manera. Claro. Quizás cambió mucho cuando por ahí llegó a la liga Taffarel y Rivadavia, empezaron con todo esto de los argentinos y demás. Ahí ya se empezó a cambiar un poco la forma de entrenamiento y demás. No sé, creo que llegaron a Unión y Cultura ellos, sí. Taffarel, Concelori. En su momento cuando fueron campeones sí habían estado en Chauvet, pero pasaron ahí. Claro. ¿Cambiaron la mentalidad de la liga venadense, Taffarel y Celoria? Sí. Yo creo que cambiaron y para bien, para bien, realmente. Ellos hicieron un gran laburo en los clubes por donde pasaron y actualmente en Newbery, con la formación de jóvenes y demás. Sí, para bien. Gaucho, ¿cuál crees que fue tu mejor año? Y yo creo que fue en el 2000. En el año 2000, cuando justamente te contaba recién que volvimos a Central, que volvió a hacer fútbol. Ahí tuve un gran año. En lo personal, obviamente, y a nivel equipo y grupo también. Hubo muchos chicos que hicieron un gran campeonato.
Bien, y a ver, por tu modo de juego, digo, ya no existe hoy un Alanís prácticamente, o es muy difícil conseguirlo. Como es difícil conseguir un Negro Ortiz, un Guille Cosio, un Marrón Carrizo, por ejemplo. Esto tiene que ver con el cambio de juego, que ahora es mucho más físico, tiene que ver con que ya no hay tantos potreros como antes, tiene que ver con que hoy la tecnología, no sé si tanto porque el que juega al fútbol sigue jugando, pero un 10 habilidoso, clásico, por izquierda en el mediocampo, que filtre, que patee tiros libres, que sea comparándolo solamente de nombre, ¿no? Un Bocini, un Maradona, hoy ya no hay, ni siquiera en el fútbol mayor hay. Y cuesta encontrar. Antes quizás había uno o dos por plantel Claro, que, claro. que jugaban muy bien, hacían jugar al resto. Hoy actualmente hay algunos jugadores. O sea, yo te puedo nombrar que están todavía en actividad, como Loli Aglieri, como Martín y Santa. Esos son por ahí los clásicos enganche, con otra dinámica, con otro juego, sí, pero son jugadores con mucho talento, que son los que te hacen ganar los partidos. Entonces, bueno, pero bueno, ahí te nombré dos de toda la región. Claro, de toda la encima región. Hay uno que ni siquiera está acá, como es Di Santa, Claro, ¿no? exacto. Bueno, podríamos nombrar a Lonito Rodríguez, pero Bueno, también Nonito, es otro estilo, porque otro juega un poquito más adelantado también, Sí, ¿no? sí, pero bueno, ya otra característica, sí. No tanto, quizás antes del enganche jugaba mucho de espalda, un jugador que jugaba mucho de espalda con un rival atrás, y sin embargo sabíamos resolver esos pases que por ahí te daban. No sabíamos o no teníamos idea de lo que era perfiles, solamente resolvíamos porque estábamos acostumbrados a resolver en el campito, donde sea, porque la formación, la realidad no era... Los profes eran todos de onda, o algún padre o algún allegado o un ex jugador, pero estaban entrenando de onda directamente. Exactamente. Bueno, yo por ahí escucho mucho a Pablo Aymar y él es justamente la esencia del fútbol de antes, de cómo se jugaba o cómo aprendíamos al tercer hombre y demás, que en algún momento él lo explica. Eso está bueno, ¿no? Yo también me di cuenta ahora en estos últimos años que por ahí estoy más metido en la parte de dirigir y de DT. Pero bueno, ya te digo, eso por ahí nosotros antes resolvíamos cosas que la aprendíamos en el barrio, no nos la decía nadie. Y quizás ahora es machacar y machacar a los chicos, hay que enseñarles, que se perfilen, pero sobre todo porque cambiaron también un poco las velocidades en el fútbol. Yo tengo un dicho que me dijo justamente el Burro Villalba. El Burro Villalba me dijo que en un momento que no le enseñaron a los chicos a jugar a la velocidad que se juega hoy al fútbol. Claro. Esa por ahí un poco la realidad, que se entrena muy bien, se entrenan casi velocistas, pero a la hora de controlar la pelota y de resolver algunas cuestiones no la tienen incorporada porque solamente se preparan físicamente, no tácticamente. Y a veces un buen control de pelota te hace ganar un tiempo dentro del fútbol y un mal control te hace perder dos tiempos para atrás, ¿no? Sí, es justamente eso lo que por ahí yo veo en algunos chicos jóvenes y demás, que con la ambición de correr y de ir siempre al 100, pierden pelotas fáciles, erran pases fáciles, pero bueno, hay que estar todo el tiempo enseñando y bueno, esa es un poco la parte del formador y demás, que lamentablemente acá en los clubes de la liga son contados con una mano los que por ahí le pueden llegar a dar todas esas herramientas a los chicos jóvenes, a los futbolistas, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, en esa época en que vos debutás y desde ahí para atrás también, y unos años más adelante también, las formaciones eran clásicas, nadie jugaba muy diferente a un 4-3-3. Se perdieron los enganches, también se perdieron los punteros. Hoy no hay un puntero derecho, hoy no hay un puntero izquierdo, hoy se juega con a veces línea de 3 o línea de 5 o de 4 en el medio, pero con carrilero, doble 5. Antes, ¿qué le ibas a decir a Aníbal Platini que le iba a poner un 5 al lado? Lo sacaba a patadas. Eso también varió. ¿Te gustaba más ese sistema de juego si tuvieras que estar en la cancha o en el de ahora quizás te hubiese sentido más libre o más acompañado? Y la realidad es que por ahí yo lo que veo ahora actualmente, que más allá de los sistemas que hay y demás, de
distintas formaciones, yo creo que va en base al material que vos tengas dentro del plantel. O sea, porque si vos tenés, qué sé yo, yo te hablo, por ejemplo, ahora que estoy en Pueyrredón, a extremos o volantes como Geta Pérez, como Fer Moreno, vos tenés que potenciar por ahí esas bandas, porque son jugadores muy dinámicos, que juegan muy bien, que resuelven rápido en espacio reducido, y bueno, por ahí ya ahí tenés que cubrir un poco también esos espacios porque atacan mucho y demás. Pero ya te digo, más allá de las formaciones, se trata mucho de cubrir la zona media, porque en la zona media por lo general son donde están los jugadores que mejor juegan. Claro. Entonces, bueno, tenés que estar atento también a eso, ¿viste? Ya te digo, todo depende de la característica de los jugadores que tengas en el plantel. Y hablando de los jugadores que mejor juegan, ¿tuviste algún compinche, digamos, con el que se entendían casi sin mirarse, alguien con quien vos decís, bueno, con esto hubiese preferido jugar mucho tiempo, alguien con el que se hayan entendido? Puede ser más de uno, ¿no? Sí, seguramente hay varios, pero yo justamente en la categoría, en la 79, había unos fenómenos jugando. Bueno, el Lali Cipenar, que jugaba de 9 junto con el Chancho Cabarco. Después había un jugador que era un fenómeno, que lamentablemente ya no está con nosotros, que es Carlito Olivera. Él era justamente un poco el cerebro de esa categoría. Y quizás por ahí a lo mejor él a lo mejor podría haber compartido un poco más de tiempo con nosotros y haber llegado mucho más porque las condiciones las tenía. Pero sí, por ahí con el Chancho Cabarco, con el Lali, por ahí nos entendíamos bien. Pero bueno, quizás el hecho de haber jugado tantos años. Tantos años, desde chico, ¿no? Se conocían todas las mañas. Jugado de chico. Y técnicos has tenido mucho en tu carrera, uno siempre aprende algo, para bien o para mal, pero de todos los técnicos se aprende algo. ¿Pero hubo alguno que te haya marcado por sobre el resto? A mí el que me marcó de la forma que ya trabajaba, de los trabajos que realizaba y demás, es que cuando yo fui en el 2003 a Peñarol, ahí nos dirigió Vereno Gianazzi. Claro. Y él ya trabajaba así en lo táctico y demás, en campo de juego. Todas esas cuestiones que por ahí en esa época no se veían en otros entrenadores. Quizás, ya te digo, veniendo de la parte de la parte táctica y demás. Después, ya te digo, eran todos más colaboradores y sí, más corajudos. Y eran más de arenga y demás, pero nada más. Ya te digo, el que me marcó por ahí en esa época, ya como trabajaba, era él. Bueno, aparte de un gran jugador, una gran persona, ¿no? Por sobre todas las cosas, que lamentablemente no lo tenemos más porque no me cabe en duda que estaría casi dirigiendo todavía. A ver, ¿qué significó haber jugado, que creo que tuviste un par de años al menos, con tu hermano? Sí, con el Chino compartimos mucho plantel. También era otro delantero muy rápido, muy picante, distintas características que por ahí las que tengo yo. Pero bueno, él tenía otros fuertes, como la velocidad, como el cabezazo. Bueno, él estuvo también en el 2000, cuando volvimos todo a Central, y eran delanteros él y con el Lali Cipenar. Y también nos entendíamos bastante, sí. Bueno, se conocían de toda la vida. Sí, ¿no? También con él, sí. Gaucho, ¿te costó retirarte? Y un poco sí, un poco no, porque ya te digo, como eran otras épocas de fútbol, había que no se ganaba dinero. No se ganaba dinero, entonces justamente a mí en particular fui papá de joven, o sea, a los 20 años de Pipi, y ya justamente había otras prioridades en lugar del fútbol. Entonces, bueno, el trabajo, la familia, y por ahí después estaba el fútbol. Entonces, como que ya lo hacía un poco o a medias, que hoy no se podría hacer, hoy tiene que estar al 100. Y bueno, ha llegado un momento, es como que lo dejé y ya está. ¿No lo extrañaste? No. Sí, lo extrañaba, obviamente sí, mucho, pero bueno, ya te digo, yo por ahí le di más prioridad a otras cosas y no a la familia, al trabajo, y no al fútbol, porque te demandaba tiempo, como también te demanda ahora, pero no te redituaban en nada. Entonces, bueno, hay cosas en las que hay
para algunas cosas en las que se nace a tiempo, hay cosas para las que se nace mucho antes y hay cosas para las que se nace en tiempo equivocado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si te hubiese tocado la época actual, no me cabe ninguna duda que los clubes te querrían todos por tu forma de juego, serías uno de los jugadores bien pagados y a lo mejor lo hubieses visto de otra perspectiva, además de tu hijo, porque era otro ingreso más. Hoy sabés que están pagando fortuna en algunos clubes. Sí, la verdad lo que se gana hoy a veces ganan más que con un trabajo de 8 horas por día. Sí, tal cual. Tal cual es así. Lo sé. Pero bueno, también es como te decía antes, hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay que hacerlo al 100. Te demanda tiempo. Entonces, bueno, el que lo hace lo tiene que hacer bien, si no, no tiene sentido. O sea, o no lo podés hacer directamente. Directamente, es cierto. Gaucho, te agradezco mucho por estos minutos, ha sido muy lindo recordar otras épocas, que la gente no se olvide que antes de lo que está pasando hoy hubo una liga y que para llegar al prestigio que hoy tiene la liga tuvieron que pasar muchos jugadores, como en el caso tuyo y otros tantos que han pasado por aquí también, para construir lo que es el presente. Así que te agradezco muchísimo y ha sido verdaderamente un placer charlar con vos un rato de fútbol. No, por favor, agradezco a vos, Jorge, y hasta cualquier momento. Gracias. Hemos llegado al final aquí en la Ruta del Deporte. Nos volvemos a encontrar en Desayuno Express mañana a partir de las 8 de la mañana en la Ruta del Deporte, como todos los días a las 14 horas. No se vayan de la pantalla del Ver TV. Se viene Diego Piñeiro en la conducción de la A a la Z. Que tengan un lindo miércoles. Chau.